Y en todo ese tiempo David, mientras vivió en medio de los filisteos, robó y mató. Y hay algunos comentaristas bíblicos que dicen, bueno, estaba destruyendo a los filisteos desde adentro. Bueno, no sé, pero ahí estaba, ¿viste? Y llegó a esta situación en la que el pueblo filisteo va a la guerra contra Israel, contra el pueblo de Dios, y David de repente estaba en el equipo contrario. No haber consultado a Dios lo puso en esa situación. Para salvar su vida prefirió aliarse con los enemigos de Dios. Y ahora estaba a punto de entrar una guerra que no era suya o que no era del lugar correcto del que debía estar. Ahora, nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Haber tomado malas decisiones nos pueden dejar en un lugar que no nos corresponde y con personas que no deberíamos estar. Y digo, bueno, qué fácil que es pegarle a David, ¿no? Pero había que estar viviendo lo que vivía David. Cansado de esconderse, cansado de correr, cansado de que te persigan, estar angustiado. Y por supuesto, todo esto que estaba haciendo David era consecuencia de haber dejado de confiar en Dios, de haber dejado de tener esa relación estrecha que en algún momento tuvo. Pero eso es lo que a veces nos provocan los problemas. O sea, no nos acercan a Dios. De hecho, muchas veces los problemas nos alejan de Dios. Nos hacen desconfiar de sus planes, nos hacen desconfiar de su palabra. No, a mí me acerca, podría decir alguien. Bueno, está bien. No parece ser la mayoría de los casos y no parece ser el caso de David. Ahora, aquellos que creen en Dios, hay algo que vamos a entender tarde o temprano. Aquellos que amamos a Dios vamos a entender algo tarde o temprano. Y es una frase que yo alguna vez ya la dije, pero es, nunca vas a saber que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea lo único que tengas. Nunca vas a saber que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea lo único que tengas. Y esto es lo que le va a pasar a David en los próximos versículos. Capítulo 29, versículo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los principales de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Esta escena es realmente interesante. Un enemigo de ellos con ellos a punto de entrar en guerra. O sea, David había iniciado su carrera militar, si se puede decir así, derribando a un prócer filisteo. ¿Se acuerdan, no? Derribó a Goliat y así había comenzado la carrera militar de David. Y ahí estaba, con el enemigo. Y es entendible que los reyes, que los príncipes, filisteos digan, che, ¿qué hace este entre nosotros? Y vemos al rey Aquis ahí defendiéndolo a David, ¿no? Y digo yo, ser confiable para el pueblo enemigo de Dios te hace a vos un peligro para su pueblo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice algo que todos sabemos, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y tenemos ejemplos de personas en la mente y los vemos en las redes sociales, personas que pertenecían a este pueblo y que de repente por malas decisiones se alejaron y se cruzaron de vereda. Y ahí están hablando mal de su iglesia y ahí están hablando mal de sus pastores. Ahora, yo no creo que Dios le esté diciendo, che, habla mal del pastor que tenías, habla mal de la iglesia que tenías. Hermanos, esto es terrible. O sea, tomar malas decisiones te puede cruzar de vereda. Es terrible. Y ahí estaba David del lado equivocado de la guerra. Esta historia es increíble. Porque David no es muy diferente a vos y no es muy diferente a mí. Yo creo que es hasta mejor que nosotros. Imagínate, ¿no? Entonces, versículo 4, ahí tenés al rey Aquis
defendiendo a David. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra Aquis y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? Planteo re lógico por parte de los filisteos. Ahora, había una radio ahí que era la BBN de la época, que pasaba dos canciones, ¿no? El guerrero David, y la segunda era que Saúl mató a miles y David a sus 10.000, ¿no? Y esto le llegó a los filisteos, esto corría como el agua, les llegó muy bien esa información. Y sabían del poderío y de la capacidad militar que David tenía. Y el versículo 5 dice, ¿no es este David de quien cantaban las danzas? Versículo 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, David, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? David, cállate por favor. Alguien podría decirle, ¿no? David, basta. No es necesario que sigas hablando, andate. Versículo 9, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Me llamó la atención el versículo 6 que tenés ahí en tu Biblia. El rey Aquis, enemigo del pueblo de Dios, reconociendo a Jehová, ¿no? Y digo yo, wow, qué extraño, ¿no? Y empezaba a ver en los comentarios y digo, me encontraba con palabras que decían, bueno, las personas de hoy también reconocen a Dios. Algunos se tatúan lo que piensan que es una imagen de Jesús en el brazo, en la espalda, en donde sea. Algunos usan cruces, algunos crucifijos y tienen ahí a Jesús colgado en una madera. La gente conoce, reconoce y hasta a veces sabe de Jesús. Pero eso no quiere decir que lo lleve al arrepentimiento. Ahora, por otra parte, el rey Aquis era una forma muy sincera, muy directa y muy empática para que David acatara su orden de dejar su ejército. Y David así lo hizo. Ahora, nos ponemos a pensar, ¿no? Y Dios usa muchas veces a personas que no son de los suyos y usa muchas cosas que no pertenecen a Él para que nosotros podamos entender algunos mensajes, ¿no? No sé, ¿vos sos cristiano y hablas así? ¿Vos sos cristiano y tratás así a tu esposa? ¿Vos sos cristiano y tratás así a tus hijos? ¿No? Personas que no son hermanos nuestros, pero que sin embargo son personas que nos hacen ¡tac! Como ubicarnos de lo que realmente somos. Y ahí tenemos al rey Aquis diciéndole, volvete, volvete. Capítulo realmente fuerte para la historia de David. El día que David casi pelea contra el pueblo de Dios. El día que David casi se vuelve sobre sus palabras, volviéndose en contra de Saúl cuando dijo que no le iba a hacer daño al ungido de Dios. Casi. David estaba en un lugar incorrecto con personas con las que no debía estar. Había traspasado un límite, pero sin embargo, Dios ahí todavía lo tenía en su cuidado. Y así llegamos al capítulo 30, ¿no? Dijimos, un capítulo que está relacionado con el otro. David va a la guerra con los filisteos, el rey Aquis le dice, tomátela porque acá los príncipes no te quieren, no confían en vos. Así que David emprende la vuelta y el versículo 1 del capítulo 30 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte.
si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. Versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Lo que había pasado fue terrible. Fueron a pelear una guerra que no debían pelear. Por bondad de Dios y utilizando personas que no eran de las suyas, lo hacen volver, y cuando vuelve encontraron todo prendido fuego, todo saqueado y todas las personas secuestradas. No imaginamos el dolor que esto provocó. Entendemos lo que dice la Biblia, ¿no? Lloraron tanto que ya no tenían fuerzas para seguir llorando. Y ahí se escuchaban, ¿no?, las voces de los guerreros de David diciendo: este tipo que nos llevó y nos hizo hacer alianza con los filisteos, este tipo que nos hizo casi pelear con nuestro pueblo, es el culpable de todo esto. Malas decisiones, malos momentos. Malas decisiones, malos momentos. Pero siempre entre los malos momentos y los buenos hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es cuando David se da cuenta que tiene que volver a Dios. Y ahí está, David fortaleciéndose en Jehová. Esto era una situación terrible para David. Ya no había escapado de la muerte que le quería dar Saúl, y ahora su pueblo se le había virado, se le había vuelto en su contra. No solamente eso, sino que ni siquiera sabía dónde estaban sus esposas. Angustia, angustia. Un compañero hace poco me dijo una frase, me gustan las frases, lo van a notar, pero me decía: hay momentos en que sale el sol y hay momentos donde todo es oscuridad. Bueno, angustia. Todo es oscuridad. Perdió su pueblo, perdió todo el lugar que tenía, perdió las posesiones, perdió su familia. Y pensaba, quizás la angustia es necesaria en ocasiones. David no había consultado a Dios y ahí estaba pagando las consecuencias. Pero este tiempo de angustia le hizo a David volver a Dios. Tiempo de angustia, tiempo de volver a Dios. Tiempo de angustia, tiempo de volver a Dios. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad, dice otra. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Y ahora, hablando en términos espirituales, creo que esto toma otra dimensión. Porque donde hay una necesidad, hay otra oportunidad para ver realmente el poder que Dios puede tener. De ayudarnos a sobrellevar situaciones, de superar problemas. Dios es especialista en dar nuevas oportunidades. Dice que todas las mañanas es nueva su misericordia. Ahora, ¿cuántos dolores de cabeza te hubieras ahorrado, David? ¿Cuántos dolores de cabeza te hubieras ahorrado si hubieras preguntado a Dios? Quizás tu familia estaría acá, quizás tus posesiones estarían acá, y quizás todos tus guerreros no se te hubieran vuelto en tu contra. Y digo, bueno, muchos conocemos a David desde chiquitos, algunos, y sabemos de todas sus hazañas y sabemos de todo lo que ha podido hacer con el poder de Dios y cuántas veces ha salido el sol en su vida. Y pensaba, digo, no sé si existe un súper cristiano, un súper modelo, ¿no? Alguien que se levante todas las mañanas y venga un ángel del cielo y le diga: Nahuel, es el momento de orar, es el momento de leer la Biblia. No sé cuántos lo viven así. Pero es difícil la vida espiritual. Es un constante esfuerzo por parte nuestra. Y creo que si a eso le sumamos un problema, se vuelve un poco más difícil. Si David tenía todos los atributos que, hermano y hermana, nosotros conocemos bien, y aún así le costaban ciertas cosas, hablo por mí, ¿cómo no me va a costar a mí? Ahora, no estoy justificando a David por todo esto, porque el que lo justifica es Dios y no yo. Pero creo que el mérito de un hijo de Dios
está en volver a Dios cuando uno se equivoca y volver cuanto antes. David no tenía absolutamente nada. Y nunca vas a saber que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea lo único que te quede. Lo sabe el que está esperando un resultado, ¿no? Tenemos hermanos pasando por circunstancias fuertes. Bueno, nunca vas a saber que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea lo único que tengas. Hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Dice su palabra que Él nos va a guiar más allá de la muerte. Nunca vamos a saber que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios sea lo único que tengamos. Y sigue el relato, capítulo 30, versículo 7, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Ahora, yo no sé cómo fue el fortalecimiento que David tuvo con Dios, yo no sé qué le dijo, yo me imagino que le habrá pedido perdón por todas las cosas, yo me imagino que le habrá pedido y rogado por misericordia, pero se fortaleció, David se fortaleció en Dios y de repente llama al sacerdote y le dice: bueno, vamos a hablar con Dios, necesito hacerle una pregunta. ¿Puedo perseguir a estos merodeadores? ¿Los voy a poder alcanzar? Y mirá la respuesta de Dios: síguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar. De cierto librarás a los cautivos. Y esto es gracia de Dios. Esto es el favor de Dios. No es Dios diciéndonos: no, David, ahora vas a pagar todas tus malas decisiones con lo que te está pasando. No. Te está diciendo: andá, correlos porque los vas a alcanzar. Y no solamente eso, sino que vas a liberar a todos los que se llevaron. Se sienten las fuerzas de Dios en David en este momento. Me como la cancha, no sé, digo términos futbolísticos, no sé cómo podría ser, pero digo, salgo con todas las fuerzas después de que Dios me dijo esto. Ahora, hermanos, esto es lo que provoca la palabra de Dios en nuestras vidas. Estoy mal 1000 veces y es porque me falta esto. Estás mal 1000 veces y es porque te falta esto. Porque después de que Dios te habla y te promete las cosas que te promete, tenés que salir a comerte la cancha. Yo no me puedo imaginar a David escuchando todo esto. Es la gracia de Dios que no nos paga conforme a nuestros errores. No nos paga conforme a nuestras malas decisiones. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Fortalecete en el Señor, desarmate delante de Él, reconocelo, pedile misericordia, seguí pidiéndole gracia. Pero ahí lo tenés, Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mirá cómo sigue, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador, premiador de los que le buscan. ¡Wow! Si tenemos a Dios, tenemos todo. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Partió pues David, versículo 9. Partió pues David. Yo imagino a alguno ahí de los guerreros agarrando una piedra. Che, vamos a matarlo, que ahí salió. Y David, todo muy confiado. Che, tranquilo que vamos a recuperar todo. Me encantaría ver esa cara y la forma en la que David salió a buscar a los merodeadores. Ahora, mientras leo esto y mientras armaba esto, digo, se me veían las palabras que Dios le dijo a Josué. Mirá que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas son las palabras de ánimo de Dios para cada uno de nosotros. Partió pues David, versículo 9, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Versículo 10, y David siguió adelante con 400. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Yo creo que a David en este momento y después de que las palabras de Dios lo animaron, él podía ir con un cuchillo y tenedor que iba a rescatar a todos. Es estar confiado en Dios, no es estar confiado en nosotros. A David se le podían bajar 200 soldados más, 300 soldados más, todos los que se quisieran bajar. Pero la victoria ya estaba ganada de antemano. Versículo 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas.
Y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Versículo 14, pues hicimos una incursión en la parte de Negev, que es de los Ereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Versículo 16, los llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Ya no se hablaba de apedrearlo, ya no se hablaba de matarlo. Es impresionante. Dios demostró su amor con David, su compasión, su perdón, lo restituyó, le limpió el nombre. Este es el botín de David. La pregunta es, ¿te parece que David merecía esto? Se había refugiado con los enemigos, casi pelea contra el pueblo de Dios. ¿Te parece que merecía esto? Hay gracia para el que vuelve a Dios. Hay perdón de Dios para el que vuelve a Él. Te vas a equivocar, te vas a caer, pero hay gracia cuando vuelvas. Y mientras escribía esto, digo, esto alguien podría malinterpretarlo y decir, bueno, estás haciendo apología del pecado. Andá, equivocate, si total después Dios te va a perdonar. Sí hay gracia. Digo, no. Esto no es apología del pecado, es apología de la gracia de Dios. Es afirmar que Él es fiel cuando nosotros no lo somos. Es afirmar que Él es bueno cuando nosotros no lo somos. Es recalcar el amor de Dios para cada uno de nosotros. Es gracia. No merecemos muchas de las cosas que nos pasan y no merecemos todo lo que viene para nosotros cuando crucemos esta vida. Es gracia, hermano. Pienso en todo ese año y 4 meses que David estuvo ahí mientras convivía con los filisteos, ¿no? Y digo, este habrá sido uno de los días más felices de su vida. Restituyó su relación con Dios, recuperó su familia, recuperó todo lo robado. ¡Wow! Este día fue fabuloso. Fue increíble. Empezarlo tan mal y terminarlo tan bien es gracia, hermano. Versículo 21, y vino David a los 200 hombres cansados que no habían podido ir con él, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando llegó David a la gente los saludó con paz. O sea, esos 200 hombres que se quedaron en el camino, de repente ven venir a los soldados, ven venir a las familias y ven venir llenos de cosas, recuperaron todo. Y ven al futuro rey de Israel ahí adelante de todos, sonriendo y saludando a todos en paz. ¡Wow! Esto es increíble lo que está pasando. Pero mirá el versículo 22. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno a su mujer y a sus hijos, que los tomen y terrible. Y se vayan. Estaban dispuestos a todos, estaban enojados porque pensaron que ellos habían luchado solo y que esos 200 no tenían parte en el botín que habían recuperado. Ahora, esto que estaba pasando en el versículo 22 es todo lo contrario a la gracia. Es todo lo opuesto al favor. Es pensar que tenemos ciertos derechos sobre otras personas. Porque somos cristianos de hace mucho tiempo, porque somos maestros de escuelita, porque somos lo que seamos. Pensamos que hay gente que no merece la gracia. Pensamos que nuestras opiniones
tienen más validez que las de otros, porque somos cristianos hace mucho tiempo. Eso no es gracia. Nada de lo que podamos tener supera la gracia que merecen todas las personas. Ahora, yo digo, ¿no? David pensaba, era lo mismo que vengas o no vengas vos que pensás así, porque la victoria estaba ganada. Que hayas estado en la última batalla, que hayas estado en la iglesia los últimos 10, 20, 30, 50, 70 años, no le quita gracia al que recién llega. No le quita gracia al que está cansado. Porque la gracia de Dios es para todos. Y los hijos de Dios son los que tienen que entender esto. No hay privilegios para los que estamos hace mucho, porque es para todos. Versículo 23, y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. La victoria estaba ganada antes de que vayamos a pelear. Dios nos las ha dado, Dios nos ha guardado. Nadie se convirtió porque vos hablaste. Fue su espíritu, fue de Él. La actividad no fue un éxito porque vos la armaste. Fue la gracia de Dios. La gente no cantó más porque yo dirigí. Es la gracia de Dios. Simplemente somos instrumentos y canales que Dios en su favor y amor utiliza. Versículo 24, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Versículo 26, y cuando David llegó a Siclac, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y en los versículos siguientes, que son 3, él sigue enviando parte del botín a las diferentes ciudades. Y así termina el relato de los que nos toca ver hoy. Pero en estos versículos finales se puede ver un David muy enfocado, un David muy centrado, muy sabio, muy compasivo. David había entendido, ¿no? Mateo 18, si recibimos de gracia tenemos que dar. Y me puse acá una partecita. Si hay algo que la Biblia nos deja en claro es que los buchones no le caen bien a Dios. Acusar a alguien, apuntar a alguien o echar a alguien no le cae bien a Dios. No es una característica que tenga que tener un hijo de Dios. Este David es el David conforme al corazón de Dios. El mismo David, el que hacía estas proezas, pero el que se equivocaba y que volvía rápidamente. El mérito, hermanos, en nosotros no es en ser perfectos. El mérito está en reconocernos imperfectos y saber que debemos depender completamente de Dios. Las malas decisiones nos van a llevar a momentos malos, pero los podemos resumir a los mínimos si consultamos a Dios. Y aún así, si estamos al horno porque ya metimos la pata, ya nos equivocamos, Dios es suficiente. Dios es bueno, Dios puede cambiar las cosas, Dios puede hacer lo que nadie más puede. Eso es lo que vemos en esta historia. Malas decisiones, malos momentos, pero si volvemos hay gracia, hay favor. Y Él no nos va a pagar conforme a lo que merecemos. Que Dios nos bendiga.